el proceso de transferencia de masa. ¿Cómo lo ves? Listo, profe, muchas gracias. ¿Seguro, Lady? Sí, profe. Vale. Entonces, bueno, son las 11:05. Vamos a tomar entonces un recesito de 10 minutos y retomamos la sesión para hablar entonces de transferencia de masa por difusión, transferencia de masa convectiva y transferencia de masa interfacial, ¿vale? Listo. Listo. Entonces, el objetivo es que partamos de la base. Comenzaremos hablando de difusión molecular como un principio básico de transferencia de masa. Partiremos de la ley que gobierna el proceso de transferencia de masa, que es la ley de Fick. Luego de hablar de la ley de Fick, veremos entonces diversas correlaciones, tablas que hay en la literatura, donde vamos a encontrar reportada difusibilidad molecular en gases, líquidos, sólidos. Lo importante es saber dónde está esta información, cómo acceder a ella para calcular este coeficiente de difusividad cuando se necesite hacerlo. Pero luego entraremos, esto sentará las bases para comenzar a hablar de transferencia de masa convectiva. Y es que a nivel de procesos, los procesos que nos vamos a centrar en diseñar en nuestro curso, vamos a hablar de procesos donde hay corrientes, una alimentación, una corriente de producto, que ingresan, que salen continuamente. Entonces, nuestro interés es trabajar con la transferencia de masa en condiciones convectivas, ¿no? Para eso vamos a introducir y hablar sobre coeficientes de transferencia de masa, diferentes definiciones de coeficiente de transferencia de masa, coeficiente de transferencia de masa individual, coeficiente de transferencia de masa global, otros coeficientes un poco menos utilizados que son los coeficientes de transferencia F. Luego hablaremos entonces de qué ocurre en la interfaz, cómo se da ese proceso. Hay diversas teorías, aproximadamente 7, que tratan de modelar cómo tiene lugar la transferencia de masa entre dos fases, ¿no? Pero la que utilizaremos como tal en nuestro curso es la más generalizada, que es la teoría de la doble resistencia, la teoría de la doble capa como tal para la transferencia de masa. Allí veremos entonces cómo esos coeficientes individuales de transferencia de masa en una fase se pueden cambiar o reemplazar por unos coeficientes globales, donde ya no intervendrían concentraciones en la interfase, porque son difíciles de medir, sino que intervendrían las concentraciones en el equilibrio como tal. Por eso vamos a tener que hablar necesariamente de algunas leyes de equilibrio, como por ejemplo Raoult, Henry. Veremos que en términos de ingeniería, una manera de trabajar con esos coeficientes de transferencia de masa es utilizando números adimensionales. Ya en sus cursos de fenómenos de transporte tuvieron una introducción a los números adimensionales. El más conocido, el más utilizado, porque es el que más trabajamos en términos de fluidos, es el Reynolds. Pues aquí en transferencia de masa tenemos otros números adimensionales. Y luego entonces veremos que en la literatura, sobre todo en esa referencia obligatoria para los ingenieros químicos, que es el manual Perry, vamos a encontrar una gran cantidad de correlaciones para cada configuración de procesos, condiciones de operación, para calcular los coeficientes de transferencia de masa. Entonces, esta es nuestra agenda de discusión. Lecturas obligatorias, ¿ok? Capítulo 3 y 4 de Treibel. Lecturas obligatorias para ampliar todo lo que va a ser nuestra aproximación a este fenómeno. O el capítulo 3 del CIDER, ¿ok? En el capítulo 3 del CIDER vamos a encontrar también toda esta información. Cualquiera de los dos textos que ustedes prefieran, que sea más fácil de digerir, pero obligatorio, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tratar es que para el próximo jueves le preparo también otra actividad corta en clase para ver cómo van esas lecturas. Profe, ¿me Entonces, repite cuál es el capítulo del CIDER, por favor? mira, aquí abajo está. Capítulo 3 de CIDER, ¿lo ves? Ok, gracias. Vale.
Estas diapositivas están ahí en Moodle, ¿ok? Estas son las diapositivas 1.2. Esta información la tienen ahí disponible. Bueno, hablemos sobre difusión molecular, ¿ok? En la difusión molecular está referida a... La difusión molecular es análogo a cuando hablamos de la difusividad térmica, ¿no? De la ley de Fourier. Es análogo a cuando hablamos de la viscosidad cinemática en la ley de Newton. Aunque esta analogía tan directa no es del todo correcta, porque tanto el calor como la cantidad de movimiento se definen con respecto a coordenadas físicas fijas que son independientes de la dirección en la cual tiene lugar la transferencia. En el caso de la transferencia de masa, sí necesitamos tomar en cuenta cuáles son las coordenadas de referencia como tal. Entonces allí es donde entramos a hablar de la difusión molecular en fluidos, como el movimiento de moléculas individuales que hay a través de una sustancia, ¿no? Y ese movimiento de esas moléculas que va haciendo que las moléculas se muevan en un sentido o en otro, es lo que para nosotros viene a ser entonces un transporte de materia, ¿no? Entonces se puede ver en diversos términos a nivel macro. Por ejemplo, podemos ver el cielo y al ver el cielo vamos a ver las nubes y esas nubes como tal que se van moviendo constituyen un elemento de transferencia de masa que se está dando en el seno de un gran fluido, por decirlo así, que es el aire, ¿no? Y entonces ahí ya estamos hablando de un sistema muy macro. Pero, y a la vez, en el interior de una nube, nosotros podemos observar diferentes coloraciones. Por ejemplo, generalmente decimos cuando una nube es más oscura, que esa nube está cargada de vapor, que puede llover, y en esa nube podemos observar unas zonas más oscuras y unas zonas más claras. ¿Qué significa la zona más oscura? Que hay una mayor concentración de moléculas de agua, y en la zona más clara o más blanca como tal es lo que vamos a ver una menor concentración. Entonces fíjense que dependiendo del sistema coordenado, nosotros tenemos un sistema más macro, un sistema más micro, y al final lo que estamos es discutiendo sobre cómo las moléculas se mueven y crean gradientes de concentraciones en el interior de un fluido. Fíjense que estoy hablando de gradiente de concentración de la molécula, que más adelante es lo que nosotros vamos a conceptualizar como una fuerza de impulsión, la fuerza de impulsión que va a permitir el movimiento de una especie como tal, ¿no? Realmente, la fuerza motriz para que tenga lugar la difusión es la actividad o el potencial químico, ¿ok? Es lo que nos define. Para que ocurra movimiento de una molécula en el seno de un fluido, debe haber gradientes de potencial químico. Ya luego vienen simplificaciones, es decir, ese potencial químico lo comenzamos a relacionar con ciertos parámetros, como por ejemplo coeficientes de actividad o coeficientes de fugacidad. Luego esos coeficientes de fugacidad los comenzamos a simplificar en términos de presiones parciales. Esas presiones parciales luego por alguna ley de gas, por ejemplo, la podemos establecer como una concentración o una fracción molar, pero todo se deriva de esa definición de potencial químico como tal. En términos generales, la rapidez, la velocidad a la cual tiene lugar la transferencia está gobernada por la ley de Fick. La ley de Fick es la que relaciona el flujo de un componente, en este caso J, con el gradiente de composición. ¿Quién es el gradiente de composición? En este caso lo podemos definir como el diferencial de concentración con respecto de una coordenada. Es decir, el gradiente de concentración se da en un sentido, pero puede darse en 2 coordenadas o en 3 coordenadas, y ahí es cuando hacemos uso del espacio vectorial, ¿no? Ese gradiente de concentración o fuerza de impulsión que se relaciona con la velocidad o ese flux se relaciona a través de una constante de proporcionalidad. ¿Y quién es la constante de proporcionalidad? La difusividad.
Esta difusividad es la que es análoga entonces a la difusividad térmica en Fourier o a la viscosidad cinemática en la ley de Newton. ¿Qué ocurre entonces en el proceso de transferencia de masa o esta rapidez de transferencia, velocidad de transferencia, que viene expresada en términos generales como moles de la sustancia que se están transfiriendo por unidad de tiempo por área transversal al flujo? ¿Ok? Ese es el marco de referencia. Bueno, significa que para que tenga lugar este flux J, debe de existir una diferencia de concentración. Entonces, este diferencial de concentración, este delta de concentración, es lo que permite que tenga, que ocurra la transferencia de masa. Y ese diferencial de concentración se da en un espacio coordenado, en una distancia dada. Por eso es que este delta de concentración, este delta de la dirección, es este diferencial que encontramos acá de forma más elegante, ya no en términos tan generales como un delta. En términos generales, cuando queremos aproximarnos no en términos diferenciales, sino en términos de un gradiente, de un incremento de concentración, hacemos uso de los coeficientes de transferencia de masa. Los coeficientes de transferencia de masa como tal, lo que vienen a expresar no es